Muy buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar a desarrollar uno de los temas que nos competen en el desarrollo de planos arquitectónicos. Vamos a recapitular lo que vamos a estar desarrollando nuevamente en estas unidades que vamos a estar trabajando a partir de la semana que recién pasó. Lo que tenemos ahorita son las unidades 4, 5 y 6. Vamos a ver sus contenidos para que estemos claros, ¿okay? La unidad 4 vamos a ver siempre simbología, requerimientos normados, planos de ubicación y techos. Ubicación del edificio respecto al terreno, colindancias, calles aledañas. Luego vamos a ver dibujo manual virtual de un plano de ubicación, dibujo manual virtual de planta de techo. Esto también lo estamos trabajando y se lo expliqué en uno de los videos. Vamos a regresar. La unidad 5 que también ya estamos trabajando son los planos arquitectónicos. Dentro de los planos arquitectónicos vamos a tener lo que son los planos arquitectónicos como tal, simbología, requerimientos normados, dibujo de planos de acabados, dibujo de elevaciones, dibujo de secciones o cortes, dibujo de detalles arquitectónicos. Y finalmente la unidad 6 es el dibujo de los planos de fundaciones o estructurales, ¿no? Dibujo de detalles estructurales, dibujo de plantas de fundaciones, de entrepiso y losas, dibujo estructural de techos. ¿Cómo se definiría la estructura? Dibujo, interpretación de planos de entrepiso, diseño estructural de viviendas económicas. En fin, hay una serie de elementos que tenemos que estudiar y analizar. Vamos a la unidad 4 propiamente. Ahorita lo que voy a desarrollar para ustedes es la parte que se refiere a la ubicación del edificio respecto al terreno, colindancias y calles aledañas. Para eso les voy a enseñar una serie de proyectos que yo he desarrollado a lo largo de mis trabajos, ¿verdad? Donde quiero que usted pueda analizar mucho de eso que estamos hablando. Lo que le voy a compartir realmente son criterios de cómo se ubica o se orienta un edificio respecto al terreno y otros criterios, ¿verdad? Son criterios que también tienen que ver acompañados con las normativas de trabajo que se desarrollan según las instituciones que están evaluando nuestro trabajo como ingenieros o arquitectos. En este caso estamos hablando de los PAMS, Alcaldía, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras instituciones que pueden ser regionales o nacionales o sectoriales, dependiendo, ¿verdad? También ahí influye lo que es el manual de accesibilidad para personas y otros tantos situaciones. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco esas cosas que nosotros, en este caso como arquitectos, nos compete. Esta parte es más trabajada por nosotros los arquitectos que por los ingenieros. Vuelvo a repetir, la parte de diseño arquitectónico, que es lo que desarrollamos nosotros los arquitectos, o sea, nosotros como arquitectos, vuelvo a repetir, no somos dibujantes, somos diseñadores, ¿okay? Los ingenieros igual son diseñadores, pero lo enfocan de otra manera como nosotros lo hacemos cuando hablamos de edificios. Entonces, primeramente vamos a ver algunas generalidades de proyectos trabajados por mi persona para que usted pueda entender qué es lo que nosotros hacemos, ¿okay? Vamos a empezar con estos proyectos. Usted va a ver acá, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Voy a minimizar esto, que también es parte de lo que estamos enfocándonos ahorita. Esto, esto, esto. Vamos a ver qué pasa. Entonces cerramos eso. No, bien. Esta es esta misma, así que no me interesa, pero podríamos trabajarlo. Vamos a cerrar acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Todo lo que estamos viendo ahorita, en este momento, en las imágenes, corresponden a un mismo diseño, de un mismo proyecto. Un proyecto que ya se los he mostrado, que es el proyecto de la playa, ¿verdad? Esta es una de las primeras alternativas. Aquí usted puede ver cómo, ¿verdad? Bueno, esta era la primera alternativa originalmente, esta que estamos viendo acá. Vemos la distribución de la casa, algunos elementos, el comportamiento del terreno. Vemos otra vista
donde hay una serie de gradas bastante extensos para moverse hacia el desarrollo del proyecto en sí. Acá tenemos otra vista donde vemos el mismo comportamiento. Lo que hacemos generalmente es hacer un estudio de la topografía para poder saber cuáles son los niveles de emplazamiento del edificio, y lógicamente también vamos a medir y analizar las situaciones de la ventilación, la iluminación y la orientación de la casa con respecto a esos dos factores que acabamos de decir. Aquí vemos la planta de techo. En este caso, este proyecto para acá, en esta posición donde estamos, tiene la mejor vista hacia la playa. Este es el acceso. La ventilación marina viene en este sentido. La iluminación, la recibe bastante de esta zona, aunque el proyecto en sí está inmerso en una zona que era bastante llena de vegetación, así que siempre tenía algún tipo de protección. Pero hay que ver ese tipo de cosas para poder diseñar cuál era la mejor vista, cuál era la mejor orientación. Pero como recuerdan, los perfiles que les he mostrado, el terreno era bastante abrupto, entonces el generar gradas era bastante lógico y necesario. Aquí están viendo la estructura del techo, cómo se comporta. Vemos el interior de la casa, la distribución. Obviamente me iba a tocar generar en esta propuesta varios muros de contención, además que eran muros y paredes de carga que protegían la casa. Aquí vemos las vistas, aquí vemos esto, aquí tenemos un gran muro, teníamos otros muros aquí abajo que permitían la generación de esto, la penetración de algunos volúmenes que iban a servir para la zona de protección. Entonces hay varios criterios que uno va tomando, por eso es bien importante. Aquí está una vista general de la casa con respecto al terreno, como se veía, siempre manejando 3 niveles. Acá se ven los 3 niveles. El primer nivel es el nivel de acceso, obviamente. En este caso teníamos así, entrábamos a una sala, teníamos vista de los dormitorios. Los dormitorios, perdón, están en este nivel, y aquí abajo teníamos lo que era la parte de servicio y áreas generales. Entonces era una situación bastante complicada, porque el terreno en sí nos obligaba a nosotros a hacer un montón de propuestas como estas. Por eso es que el proyecto salía bastante caro. Bueno, aquí tenemos otra vista que se ve muy parecido a esta propuesta que estamos viendo acá. Eran bastante similares, solo que aquí tenemos un cuerpo central más pequeño y los demás cuerpos siempre hacia abajo. Ya vamos a ir analizando eso. Aquí tenemos la volumetría, ¿verdad?, de los techos, nuevamente la volumetría total, como se ve desde el terreno llegando hacia la casa. Aquí vemos los perfiles, en este caso vemos una forma de cómo se distribuye toda la casa. Lo vuelvo a repetir, nosotros subíamos por acá, entrábamos por acá, bajábamos y llegábamos hasta estos niveles, que es lo que se está viendo acá. Pero realmente era bastante generación de bastantes muros y de bastantes elementos que permitían circulación por todos lados. Entonces era un poquito complicado el diseño de esta propuesta. Veamos esta otra propuesta de la misma casa. Veamos cómo va evolucionando los colores, etcétera. Aquí vemos, bueno, siempre el acceso por este lado, que había un cubo de escaleras que integra hacia arriba. Aquí vemos esa conformación, solo que mira aquí, y la misma propuesta ahora con una pared curva. Estudio de las sombras, de la iluminación, estos elementos que salían para acá. Acá tenemos, ¿verdad?, una infografía de la misma casa con esos elementos. Si se ve, hay bastante pared, o sea, una casa un poquito complicada en cuanto al diseño, pero era bastante agradable en lo personal. Todas las propuestas que desarrollé me gustaron, pero cada una de ellas implicaba un reto personal en el desarrollo, en el análisis y en evaluarlas. Acá tenemos la distribución, ¿verdad?, y hay otro juego de gradas. O sea, era una cosa bastante trabajosa, ¿verdad?, porque gradas por un lado, gradas por otro, realmente era una inversión fuerte. Vuelvo a repetir, cada una de las propuestas tenía esa condicionante, ¿verdad? Hasta otra vista con esta parte curva, estos elementos, y esta es otra de las propuestas que acabamos de ver.
Vamos a ver, la primera propuesta que se desarrolló de la casa es esta que están viendo aquí abajo. Igual, fíjense bien, o sea, en este caso, como él no sabía, la primera propuesta era una propuesta bastante fuerte en cuanto a elevaciones y en cuanto a cómo se distribuía la casa, ¿verdad? Podemos ver el comportamiento, fíjense bien este juego de gradas en el interior, ¿verdad? Muros de piedra por todos lados también. Aquí vemos un poco más la volumetría. En este caso nosotros llegábamos por arriba siempre hacia la casa, dormitorios en este lado de acá, un dormitorio principal, una sala, luego bajábamos hacia el comedor, sala, y aquí teníamos la cocina en esta zona de acá, y hasta la cocina con el desayunador. Igual, estos criterios o esta forma de evaluar la casa correspondía a ¿qué? Correspondía a la parte de iluminación, asolamiento, ventilación y a poder mantener la mejor vista. Si se fija, cada uno de estos cuartos tenía unas terrazas que le permitían visibilizar hacia el mar. Estos espacios también, que era una sala, le permitía a las personas estar viendo desde acá hacia el mar, y que era un dormitorio, perdón, y las personas, o sea, los papás tenían el control total de la visibilidad desde su terraza hacia la playa. Entonces, habían varios elementos que habíamos estudiado. Vuelvo a ver aquí entrábamos, subíamos y bajábamos, ¿verdad? Aquí está un dormitorio, baño, dormitorio, baño, dormitorio principal con un walking close, ¿verdad? Y teníamos acá esto, que realmente creo que era un jacuzzi, me acuerdo, ahorita no me acuerdo bien, pero creo que este era un jacuzzi que habíamos dejado para que la pareja pudiera estar viendo desde su área toda la visión. O sea, una cosa bastante interesantona. Pues aquí entrábamos y subíamos al otro lado, ¿no? Aquí está el segundo nivel, entonces no, entrábamos en este nivel, bajábamos hasta acá, luego por aquí hay otra sección de gradas, ¿no? Esto ya fue hace bastante, pero aquí está. Entrábamos, de un vestíbulo, subíamos, llegábamos al dormitorio, ¿no? Ahí está. Acá está el otro, subíamos a los dormitorios, ¿verdad? Aquí está el jacuzzi. Era una inversión, como les digo, esta primera propuesta andaba por $1 millón, entonces era una cosa realmente cara. Aquí está la sobreposición de la primera planta sobre la segunda planta para que se viera cómo usted ingresa, cómo tiene las circulaciones. Aunque era una planta bastante libre en la parte de abajo, era bastante interesante por eso, porque todos los espacios eran bastante amplios, ¿no? Y veamos esta otra que está acá. Veamos el juego de gradas para llegar hasta abajo. O sea, realmente era una cosa interesante, pero también igual bastante cariñosa, porque se imagina todos estos muros para generar esta llegada hasta abajo. Las situaciones de circulaciones eran bastante agradables. Se habían adaptado el terreno, pero también salía bastante caro porque había que ser bastante relleno. Aquí está un muro por la parte posterior para poder llegar, era como un puente en voladizo. Acá está, fíjense bien cómo se ve el conjunto, este ya lo vimos, pero lo estamos analizando. Es muy parecido a una de las propuestas anteriores, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Aquí está. Ahora salíamos a un área de terraza con jardines, este gran muro, ¿verdad? El acceso, llegábamos por arriba aquí, luego empezábamos a bajar por la casa, teníamos, vuelvo a repetir, todo este muro de por acá. Aquí está la distribución, en este caso, como accedíamos desde acá, llegamos a la sala, a un área de juego. Si se fija, cada propuesta es diferente. Aquí está, como se ve, como se observa, la distribución de techos, conformación del terreno, la forma de llegar hasta abajo,
ahí está. Dice dentro del ventanal siempre para poder disfrutar de lo que es la vista hacia el mar. Lo importante aquí siempre en este proyecto era poder ver hacia el mar, tener un control total de la vista y de las cosas hacia el mar. Pero igual esta propuesta salía bastante cara, entonces el cliente no lograba entender que por qué le salía tan caro el proyecto. Yo le decía, mira, pero es que es el terreno en sí que no ayuda. Vamos a ver toda la configuración, otra vista, otro acercamiento, luego lo mismo, muro superior de acceso, conformación de terraza, área del nivel 0-4, primera etapa a construir. Después se le explicó ahí por qué era la primera etapa a construir, así sucesivamente. O sea, a veces pareciera ilógico algunas soluciones de construcción, pero cuando uno está diseñando tiene que ir pensando y evaluando esto. Otra vista más así, una vista de la cocina, el comedor. Entonces, si se fijan, estos proyectos no son proyectos tan sencillos de analizar. Quise todo el recorrido hacia el área de la piscina, la glorieta, y así sucesivamente los elementos. Bueno, vamos a volver a ver esto de otra perspectiva ahorita. Vamos a ver esta, que es la volumetría final del proyecto. Y el último propuesto, aquí falta un elemento que le permitía unirse desde acá hacia acá. Era como una especie de puente que me permite a mí llegar hasta acá. Es un módulo bastante interesante esta propuesta. Igual, esta es mucho más sencilla en cuanto a las dimensiones, o sea, no es tan agresiva o tan fuerte su conformación. Es una planta libre, nosotros le llamamos planta libre a los espacios que quedan totalmente abiertos. Entonces aquí tenemos cómo se construyó, siempre con la misma proporción o forma de llegar del anterior, ¿verdad? ¿Se acuerda? También había un puente, o una especie de puente, se le llamó yo. Bueno, en este caso usted llega desde arriba, sala, comedor, cocina. Vamos a quitarle el techo, vamos a ver. Techo. Entonces usted ingresa desde acá. Aquí me comí ahorita el puente, pero usted entra por aquí, llega a esta zona vestibular. Tenemos el dormitorio, tenemos este cuarto, tenemos este otro dormitorio. Aquí hay un mezanín, si se da cuenta, un mezanín de este dormitorio al otro y también de este dormitorio al otro, ¿no? Si yo elimino esto ahorita, vamos a ver la distribución de aquí. Voy a quitar los muebles también de esta zona. Entonces vemos la segunda planta, es una planta libre. Tenemos una gran sala, está aquí. Tenemos el comedor y tenemos la cocina. Si se fijan, es mucho más sencilla la distribución y la solución. Eso pues igual, después de varios análisis que estuvimos desarrollando, llegamos a que era la mejor forma esta. Pero también era bastante cara porque en este caso, si se fijan, estamos utilizando pilotes para poder desarrollar la propuesta un poco más sencilla arquitectónicamente hablando. Entonces en este caso había también otro elemento que nos permitía, esto porque está mal aquí, no me acuerdo ahorita. Entonces nosotros desde los cuartos bajábamos, ¿verdad?, hacia la zona de abajo y ingresamos a eso. Entonces
Sí, después en los planos finales esto estaba unido para poder no entrar directamente hacia los cuadros. Bien, entonces si se fija aquí en este caso siempre la iluminación, la ventilación, este proyecto es influyente, porque aquí teníamos hacia la vista hacia la playa, entonces lo que queríamos ver era eso. Luego siempre hay que dejar zonas de retiro, en este caso como el terreno era tan abrupto, se obliga a crear este tipo de elementos. No se puede estar tampoco pegado al colindante con criterios. Vamos a verlo ahora en AutoCAD, muchos proyectos que también he desarrollado, cómo influye esto. Acá tenemos la propuesta final que estábamos evaluando allá de la casa, ¿ves? Nosotros pretendíamos al final poder bajar desde acá y llegar a una especie de rampa que vamos a empezar a desarrollar para llegar hasta aquí, desde este lado. Están las diferentes plantas. En este caso son las plantas de iluminación y de tomas. Podemos ver la planta de acabados también, como les decía, aquí está la planta de conjunto y esta es la planta de conjunto de este proyecto. ¿Sí? Como estamos conformados acá, vestíbulo, hay un vestíbulo, hay una zona de estar aquí arriba, donde entramos, o sea que no entramos directamente realmente en los cuartos, ¿verdad? Luego llegamos a esta puerta, que nos permite hacer la bajada, ¿verdad? Tenemos el dormitorio 2, el dormitorio principal, tenemos esta área como es un área como de ventilación que permite ventilar esta zona de acá. Entonces tenemos este vano, que este vano cae sobre esto aquí, ¿verdad? Cambia la ventilación. Si llegamos a la parte de abajo tenemos la sala, si se fijan, una sala amplia, y tenemos la cocina y el comedor, así como lo veíamos allá, los hidráulicos y los eléctricos, pero eso ahorita no es de nuestra competencia. Vamos a guardar acá. Fíjense bien, entonces aquí vemos la distribución. Como les digo, esto que estamos viendo acá son las terrazas, son estas terrazas que aparecen acá. Siempre los parámetros: generar mayor ventilación, separación de algunas zonas. En este caso hemos concentrado la casa en esta zona más pequeña, ya la concentramos en una zona más concreta y vamos evaluando la accesibilidad, cómo interviene. ¿Qué pasa? Te voy a... Ay, perdón. ¿Ah? Estoy clavando, estoy clavando. Bueno, ahí podemos ver los planos generales hidráulicos eléctricos, ¿verdad? Ahorita esto no nos compete mucho, solo les enseño al final ese proyecto de la playa, o sea, no es un solo rollo, definitivamente. Vamos a ver otros proyectos que he desarrollado. Este proyecto fue bien interesante, era un proyecto para el gobierno que se conoció como la propuesta de la Casa del Adulto Mayor. La Casa del Adulto Mayor venía a ser un proyecto parecido a lo que se conoce como la Casa de la Mujer, ¿verdad? O sea, ese proyecto que es para la mujer. Yo estuve trabajando y desarrollando la propuesta para la Casa del Adulto Mayor. Entonces Ciudad Mujer y este proyecto iban a ser proyectos insignia en ese momento. Estos proyectos ya son un poco más grandes, lógicamente, pero podemos apreciar la distribución dentro del terreno de los diferentes elementos. Este proyecto constaba de varias modificaciones que permitían el desarrollo, o que permitirían el desarrollo del albergue de los ancianos o personas mayores que iban a vivir en él.
digamos, y se desarrollaron varias propuestas preliminares. Yo desarrollé prácticamente todos los edificios de estas propuestas, así como la distribución de conjunto. Esta es una de las propuestas. Esta fue, digamos, la propuesta que no se desarrolló en su contexto, fue descartada. Por eso digo, hay varias propuestas en el cual nosotros teníamos un ingreso por medio de esta barrera que se tiene que integrar a la calle principal. Eso está ubicado allá por San Miguel. Entonces esto servía para integrarse al terreno. O sea, venimos sobre la carretera, usted ingresa acá, tiene su caseta de vigilancia donde hacen la restricción de estacionamiento, ¿verdad? Fíjense bien, esta es la planta de conjunto, ¿verdad? Luego teníamos plazas de actos cívicos, teníamos los módulos habitacionales, 1, 2, 3, 4 módulos habitacionales, 5 módulos habitacionales. Aquí había un pequeño albergue para situaciones especiales, estaba la capilla, había un módulo sumamente interesante porque era un módulo administrativo, teníamos por acá un anfiteatro, luego teníamos las áreas de apoyo, talleres, bodegas generales, talleres para poder aprender a hacer ciertas cosas, y que las personas adultas mayores no se sintieran un tanto, ¿cómo sería la palabra? Pudieran distraerse y generar siempre alguna actividad que a ellos les permitiera mantenerse útiles. Solo que en este caso fueron mis compañeros los que tiraron esta propuesta. Ya les voy a enseñar las otras propuestas que yo hice. Esta propuesta, cuando se la presentamos a la persona que estaba promoviendo este proyecto, la descartó totalmente porque no era la propuesta que yo había generado. La propuesta que yo había generado, ya la vamos a ver, tiene otra situación más dinámica, y esta realmente no era buena porque si usted se fija, todos los módulos estaban uno alrededor del otro. Si las personas salían de este módulo para poder llegar hasta acá, las distancias eran exageradísimas, y si estamos hablando de personas mayores, pues la problemática es la movilidad. Entonces no era muy congruente. Igual si la persona vivía en este módulo, para llegar hasta acá tampoco, ¿verdad? No era una distancia que fuera equitativa para todos. No quiere decir que no fuera buena, pero no era lo que se pretendía. Igual la ventilación, la iluminación, son parámetros que se toman acá. Juegos de terraza, aquí no se ve la topografía, aquí pareciera como que el terreno lo íbamos a dejar totalmente plano. Y eso fue otra cosa de las que, cuando vieron la presentación de esto, como lo que vimos anteriormente, en este caso, la primera dama de la República, que era la que estaba viendo el proyecto, consideró que era un proyecto, así como está en esta propuesta, inadecuado. Vamos a ver otra de las propuestas. Aquí. Esta fue la propuesta original que yo desarrollé. Está el módulo este que estamos viendo acá, realmente es el módulo administrativo, en el cual se iban a concentrar todos los recursos: la administración, la clínica, la biblioteca, la cafetería, y no me acuerdo de qué otro módulo, ya hasta lo vamos a ver. Tenemos esta distribución alrededor del módulo. De los 5 módulos tienen una distribución centralizada, todo giraba alrededor de esto. Parqueo, aquí se definen mejor las circulaciones, tenemos unas granjas de cultivo. Entonces cuando nosotros evaluábamos esto con respecto a este módulo, si había una distancia más equitativa de cada uno de los módulos hacia él, porque es una distribución radial o centralizada, ¿verdad? El anfiteatro pues siempre iba a quedar lejos, o una zona o un parque lúdico en este lugar de acá. El albergue siempre íbamos a mantener acá, la cancha, ¿verdad? Y aquí falta lo que era la zona de apoyo, no me acuerdo dónde estaban, por acá creo que siempre iban a quedar
por este lado de las zonas de apoyo, otra parte del parque lúdico, el parqueo. Igual esto es con respecto siempre a la iluminación, ventilación, accesibilidad, forma de ingresar al terreno parecida al anterior. Y esta es la otra propuesta. Aquí está el diagrama que yo generaba acerca de la centralización con respecto a este edificio. Se había pensado que este iba a ser un solo edificio, pero luego tuve la buena idea de hacer que estos edificios se separaran, aunque parecieran que estaban todos unidos. Vamos a ver la otra propuesta. Este es otro proyecto, ya lo voy a explicar. Este es otro proyecto, lo vamos a explicar. Otra casa. Esta es la propuesta final. Esta es la propuesta final, o la penúltima, creo que fue esta, del proyecto que estamos viendo. El norte. Vemos los edificios que conforman la área administrativa, el acceso, las señalizaciones. Como les digo, el terreno realmente no era un terreno plano, había que configurar topografía y otros elementos. Entonces, acá tenemos un parqueo, un estacionamiento, teníamos servicios sanitarios, granjas de cultivo para que las personas realmente disfrutaran de un paseo, y era una situación diferente. Teníamos varias circulaciones que se generaron alrededor de los módulos habitacionales. Cada uno de estos son diferentes elementos de composición que tenemos acá, que es un plano de vegetación. Siempre el esquema de ubicación, el norte, la planta general de vegetación propuesta, fíjense bien. Pero nos sirve para ver el conjunto. Esta es la cafetería, esta era la biblioteca, la administración, la clínica, o viceversa, la clínica y la administración, dos talleres de trabajo. Acá teníamos la morgue, pues si un viejito se moría, había que considerar una morgue. Teníamos la capilla, esto interesante, el anfiteatro, las áreas de apoyo, los módulos, si se fijan. Aquí vemos la planta de techo. Después vamos a estudiar cada uno de estos edificios, pero quiero que vean la forma en que se configuró finalmente el proyecto, totalmente diferente a todo lo que acabamos de ver. Vuelvo a repetir, acá se veía la integración de la calle principal, la Panamericana, la CA1, y cómo íbamos a hacer los derivadores para ingresar. Si usted venía de este lado, me acuerdo que después en la última propuesta hemos hecho aquí un derivador que le permitía ingresar. Entonces si usted viene sobre este lado para acá, buscando hacia San Salvador, San Miguel, hacia San Miguel, o sea, si usted viene hacia San Miguel, la incorporación iba a ser aquí. Si venía hacia Salvador, tenía que iba a ser por acá. Aquí sí iba a ser un área para que usted pudiera ingresar y hacer esto, ¿verdad? Una calle de desaceleración. Acá estaba la zona del basurero, un estacionamiento para 29 vehículos en el área general. Luego habían pequeños estacionamientos en zonas específicas. Acceso vehicular restringido, porque aquí ya estamos hablando de que están las personas que viven en el módulo. Las áreas lúdicas, las salidas hacia las áreas lúdicas, pequeñas áreas de estar, otros pequeños áreas de estar de parque, glorietas, y todo lo que estamos hablando. Entonces fíjense bien cómo se va haciendo la evolución de una propuesta arquitectónica, de un proyecto arquitectónico. Lo que le decía, no solo es una de las que se hacen varias, y se van estudiando esos factores: iluminación, ventilación, topografía, cómo se integra el proyecto hacia el terreno y del terreno hacia la calle. Todo eso es muy importante
Entonces estos no son proyectos pequeños, son megaproyectos. Acá ya es lo mismo, solo que es la planta de conjunto, ¿verdad? Tenemos la misma distribución, tenemos cada uno de los interiores, ¿verdad?, de esta zona, que era la lavandería, aquí la capilla. Acá teníamos la gestión administrativa, aquí teníamos lo que era la clínica geriátrica, la biblioteca y no me acuerdo de la que módulo era este, pero ya me voy a acordar. Entonces podemos ver este, ya lo vimos. Voy a cerrar este archivo. Este archivo siempre me encantó. Vamos a ver otro proyecto con diferentes propuestas. Tenemos planificación opción 1, planificación opción 2, planificación opción 3. Lo que está usted viendo ahorita acá es una propuesta para un parque ecológico que combinaba la siembra del café, combinaba unos invernaderos con cultivos, y esto que usted está viendo acá iba a ser una pista de go-kart. Me había encomendado desarrollar una pista de go-kart que fuera un parque con dos circuitos, un circuito principal que pudieran utilizar, digamos, los adultos, y un circuito pequeño que podían utilizar niños más pequeños, valga la redundancia. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos una entrada, aquí había un módulo que era como la administración, teníamos la distribución del parqueo sobre esta, llegábamos a los viveros, de los viveros íbamos a trasladarnos hacia las zonas donde iban a haber vestidores para niños y para niñas, y esta iba a ser la parte donde iban a estar los go-karts. Aquí uno se iba a poder subir y luego incorporar el circuito la que quisiera desarrollar. Esta es una primera propuesta. Igual aquí se evaluaban ventilaciones, iluminaciones, cómo se integra el proyecto y la vialidad interna del circuito. Se tenían que mantener algunas áreas aquí bien importantes, así como el proyecto que vimos anteriormente. También hay que ver áreas, cómo se distribuían en el proyecto. Acá teníamos otra posición del proyecto. Esto que veíamos acá eran como unas casas en árboles que iban a servir para poder estar observando de alguna manera toda la carrera. Luego tenemos otra propuesta. Fíjense, otra propuesta. Acá tenemos el acceso, un área de estar siempre. En este caso, los vestidores, baños, iban a estar acá, y el taller de mantenimiento y la zona donde iban a estar los go-kart iban a estar en esta zona. Luego siempre los viveros de cultivos acá. Mire el comportamiento del circuito, muy diferente a este, muy diferente a este. Siempre íbamos a mantener casi las mismas áreas, por eso que hay unas zonas ahí con unos números. Esta parte siempre se iba a mantener acá, pero tenía una configuración diferente a esta. En este íbamos a tener 3 módulos en árboles, además de que la topografía no podía yo acercarme mucho a estas curvas, porque estas curvas ya venían llegando a la quebrada. Entonces fíjese bien cómo viene la distribución del circuito, siempre en esta zona, abarcando todo este lado,
Esta curva, que es la que vemos acá, es la que íbamos a trabajar, que eran curvas bastante amplias, me permitían generar esta zona aquí. Estos pequeños redondeles me permitían integrar o cerrar el circuito, ¿verdad? Vamos a ver la zonificación 2. La zonificación 2 es la zonificación 3, perdón. El acceso, el ingreso, el área. En este caso acá teníamos los viveros. Desde acá quedaba centralizado los miradores que iban a estar en los árboles para poder ver y observar toda la carrera. Entonces era un poco más interesante esta propuesta. Creo que la propuesta que trabajamos al final era esta. Aquí vamos a tener siempre las áreas de los talleres, o las áreas donde iban a estar los go-karts, separando ahora siempre los módulos para niños y para niñas, o para mujeres y hombres, y este iba a ser otro área de apoyo. Después se pretendía hacer por acá unos bungalitos para poder quedarse en la noche y otras cosas que se quedaron así como decimos en el tintero, pero lo mismo, aquí se tiene que evaluar bastante todas estas áreas de cultivo, áreas de circulación de carreras, área de calle de acceso, área de estacionamientos, casa existente restaurar, casa de vigilancia, vestidores de hombres, mujeres, talleres, viveros, áreas complementarias de los viveros, reservorio de agua, mirador, cafetería, basurero y áreas sin explotar. Entonces cada uno de los proyectos que usted está viendo tiene que ver también con la integración hacia la calle principal y la distribución dependiendo la necesidad. Recuerde que nosotros como arquitectos lo que hacemos es darle una solución espacial a un problema. En este caso el problema era que todo tenía que ser integrado con los viveros, pero también teníamos que mantener ciertas áreas para poder tener un equilibrio entre el parque y lo que queríamos proponer, entre lo existente y lo que queríamos proponer. Por eso es que es muy importante siempre la parte de la topografía. Después de haber hecho este tipo de propuestas, se pasan ya a las propuestas propiamente arquitectónicas, donde se empiezan a detallar más estos elementos. Fíjense bien cómo vamos cambiando de una propuesta a otra. Las áreas siempre tienen que mantenerse casi en los mismos rangos. Lo que no puede cambiar, obviamente, en estas áreas. Podríamos distribuir todo de diferentes maneras, pero las áreas se tenían que conservar. Áreas sin explotar. Áreas sin explotar. O sea, no podía pasar uno de esas zonas. Y aquí vamos a empezar a desarrollar otra serie de alternativas, pero al final solo nos quedamos con estas tres. Entonces fíjese bien, hay muchos parámetros de evaluar en estas cuestiones. No nos podemos acercar mucho a la quebrada porque hay una zona de retiro que hay que mantener, igual con esto, estamos cerca de la quebrada, pero se puede trabajar siempre y cuando se mantengan ciertas zonas de retiro. Bien, vamos a ver. Hoy vamos con otro proyecto interesante. Vamos a ver uno de los proyectos que les he presentado, que lo vimos en la parte de topografía. Aquí tenemos 4 propuestas para una misma unidad de salud, una unidad de salud con 140 metros cuadrados. Unidad comunitaria de salud familiar de 140 metros cuadrados en el caserío Los Molina, Islique La Unión. La primera propuesta de las muchas que desarrollamos fue esta. Una vez que ya teníamos la edificación, aquí la cuestión o la pregunta era cómo vamos a venir por este pequeño acceso y cómo vamos a integrar los diferentes elementos. Fíjense bien. Entonces aquí teníamos el tanque de agua lluvia, la caseta de desechos sólidos, el acceso peatonal, la fosa séptica y el proceso de absorción. Y teníamos la distribución de la unidad de salud y su interior. Igual aquí está el norte, se evaluaba la ventilación, la iluminación, la accesibilidad, la forma de ingresar, la forma de salir, la senda que se iba a utilizar. Esa es una propuesta. Los espacios no iban a cambiar, lo que íbamos a estar cambiando dentro del terreno era su ubicación y orientación, evaluando lo que fuera más fácil y mejor para poder distribuir todos los elementos. Fíjense bien, tanque de agua lluvia, caseta de desechos bioinfecciosos, desechos comunes,
la fosa séptica y el pozo de absorción. O sea, esto va conjunto. La siguiente propuesta era esta. Fíjense bien, una forma así. Luego teníamos esta forma aquí así. Siempre el terreno, la distribución. Mire hoy cómo tengo que hacer la acera que viene por acá. Ya no es lo mismo que está acá. Dejábamos las canaletas para ver cómo iba a ser el análisis siempre de movimiento. Igual aquí teníamos las canaletas de agua lluvia. Hoy en este caso acá tenemos esta parte de acá, que en esta parte está aquí, ¿ve? Fíjense bien, el acceso era directamente por donde, pues por esta zona de acá. Es decir que nosotros veníamos, el acceso vehicular, la caseta de desechos bien ficiosos, suponiendo que para que no entrara el vehículo, el camión, iba a parquear aquí afuera, iban a recoger y luego se iban a ir. Teníamos un acceso vehicular, la parte digamos como de la ambulancia, con un retorno. Al retorno entra aquí la ambulancia, se queda parqueada, sale, gira y vuelve para acá. En este no, entra la ambulancia, se estaciona, baja los susodichos por esta zona de acá, debe estar. Aquí dejaban a las personas, aquí va a tener que ver una grada o una rampa. ¡Pum! El vehículo aquí, retorno, salida. Ingreso, dejan al paciente, se quedan estacionados, retira, salen. Vemos la siguiente, como esta pero a la inversa, ¿no? Parecida, un poquito parecida en cuanto a que tenemos acá los baños, en este tenemos acá los baños, ingresamos acá, llegamos aquí enfrente de lo que es el acceso principal, parqueamos, retrocedemos, salimos. Aquí queda lo que es el tanque de agua lluvia, aquí queda lo que es la caseta de desechos bioinfecciosos y desechos comunes, y acá queda la fosa séptica y el pozo de absorción. Y la otra propuesta, un poquito igual, o sea, usted se fija cómo va evolucionando las propuestas, no es solo que aquí ya está, ya estuvo, no. Esta es la de, si yo vamos a ver una cosa. Se fija todo lo que uno tiene que hacer para poder desarrollar un proyecto. No es solamente el hecho de que vamos a hacer esto. No, hay una serie de cosas que tenemos que ir evaluando. Vamos acá. Creo que veamos cómo quedó al final. Planos. Conectado conjunto. Fíjense bien cómo quedó. Lo hicimos lo más simple posible. Aquí suelo natural, fosa séptica. En esta zona es la zona de ingreso. Aquí, acá, el acceso peatonal. Entonces, y se fija, ya ni siquiera pusimos realmente. Aquí mismo iba a parquear la ambulancia, de aquí iba a entrar y se iba a ir. Solo para que vea cómo quedó al final. O sea, aquí está la propuesta. Esta propuesta se parece más a una de las que acabamos de estar evaluando. Se parecería más a esta, definitivamente, ¿verdad? De las 4 propuestas, fíjense bien la otra que habíamos dejado, ¿verdad? Ingresábamos, parqueábamos,
y hacia afuera, pero al final no fue así. Este lo vamos a hacer también porque no estamos ocupando. Esta tampoco. Esta ya es otra parecida a aquella. No. Entonces aquí lo que complicó todo fue que al final, como ya conforman unos taludes y otras cosas, entonces ya no se podía dejar como lo estábamos viendo. Acceso peatonal, se quedó aquí un acceso peatonal. Subíamos, fíjense bien, llegábamos a la acera perimetral y ingresábamos. Si usted estaba aquí abajo, pues aquí va a tener que subir por una gas. Y luego de eso pues hacemos los perfiles del edificio proyectado. Y aquí ven, siempre ponemos los niveles, las canaletas, pero no, ninguna de estas propuestas, esta es la que más se asemeja, como usted puede ver. Hoy vamos con otra propuesta de casa. Esta va a ser una remodelación. Esta más o menos la estructura de abajo existente. Se va a generar un dormitorio principal, solo que aquí es al revés, perdón. Este es el primer nivel. Así es, este es el primer nivel. Teníamos una pequeña sala, el servicio sanitario de visitas, un dormitorio de servicio. Aquí teníamos que salir por acá para llegar al dormitorio de servicio, cuarto de servicio, las cocinas. Perdón, por aquí abajo está el ingreso. Estas son las gradas, estas gradas que van arriba. Aquí salimos al patio, perdón, aquí llegamos al área de servicio, el dormitorio de servicio con su baño. Tenemos la cocina y el comedor. Arriba, que es lo que vamos a tener, subíamos y teníamos un pequeño estar, un dormitorio número 3, un dormitorio número 1, un dormitorio número 2, un dormitorio principal. Vamos a ver otra propuesta. Veamos. Acá servía como cochera, realmente era un poquito reducida la cochera, así que parqueaban afuera las personas. Vemos en esta otra sala, comedor, desayunador. La cocina se trasladó para acá. Antes en este, miren dónde estaba la cocina, aquí ven. Aquí tenemos la cocina. Tenemos una barra de desayunador, un área de servicio, en un patiecito, en el área de servicio. Aquí queda el área de servicio abajo. Y tenemos abajo el dormitorio 2 y el dormitorio 1. ¿Se fijan? Y arriba, al subir, todo este patio o toda esta zona iba a quedar aquí proyectada, ¿verdad? Y vamos a tener una sala familiar, un dormitorio 3, que podría servir para huésped. Y aquí teníamos el dormitorio principal, a diferencia de este. Miren cómo queda. Vamos con otra propuesta, veamos estas otras soluciones. Ingresamos, sala, comedor, desayunador, comedor, la cocina en esta zona, el área de servicio, la lavandería, el dormitorio de la muchacha, la cocina con esta zona aquí, el baño siempre está acá, dormitorio 1, dormitorio 2. Subimos aquí, creamos un cubo de escaleras acá, tenemos ventilación acá, en toda la casa alrededor, tenemos ventilación acá. O sea que la cocina, el comedor y la sala están ventiladas. Luego, al subir, que encontramos y un solo, vamos a tener un dormitorio principal, que va a tener una pequeña terraza para poder ver el jardín. Aquí tenemos su servicio sanitario, su duchita para la distribución. Aquí tenemos un dormitorio 3 con un baño por este lado. Este baño está justamente encima de este también. Y vamos a ver otra solución, quiero ver si es la misma o no. Creo que es la misma, ¿no? Sí, solo cambia cosas. Ah, ok. No, no es la misma, parece ser la misma. En cuanto a esto,
es casi igual, ¿verdad? El área de servicio, fíjense bien hoy cómo está en esta posición, aquí estaba de esta forma, ¿vean? Que son diferentes. Y la circulación, usted ingresaba acá, aquí había una especie de jardín también, jardín, ¿verdad? Sala, comedor. Hoy pasamos por aquí, por acá, siempre servicio de visitas y también compartido en este caso para estos dos dormitorios, dormitorio 1, dormitorio 2. El dormitorio de servicio, aquí está. Y ahí arriba, como queda. Al subir, el dormitorio 3 siempre está acá, como este, que está aquí, aparece este, pero que cambia, miren la distribución que cambia. Entra, tiene el dormitorio, tiene la cama, tiene una terraza siempre, que le permite la ventilación, todos los cuartos están totalmente ventilados, aquí tiene su ducha, su baño, etc. Entonces, si se fija siempre, aquí hay otra también, parecida a la anterior, solo que en este caso fíjese bien la solución que había planteado. Si se fija cuántas son, 1, 2, 3, 4, 5 soluciones. Todo tiene que ver con iluminación, ventilación, circulaciones, fluidez, áreas necesarias, ¿verdad? Para poder generar espacios adecuados. Creo que esta es la propuesta que más le gustó al cliente al final, me parece. ¿Por qué? Porque usted tenía aquí, ingresaba a la sala, tenía un comedor, tenía un estudio, podía ingresar, ¿verdad?, hacia los patios, tenía la circulación hacia arriba despejada, o sea que aquí no se genera un problema como en las otras. La cocina en esta forma, la área de servicio, el dormitorio de servicio, y arriba era una cosa bastante interesante porque todo esto que están viendo acá se reflejaba arriba. ¿Qué teníamos acá? Llegábamos directamente arriba, podíamos ir a uno de los cuartos, cuarto 3, que es un poquito más amplio que este cuarto y que este cuarto, que estos 3 cuartos comparten este baño, ¿sí? Tenemos estos cuartos chachos y luego nos podíamos desplazar hacia el cuarto principal. Entonces se fija todo lo que uno tiene que hacer para realmente llegar a un proyecto final, generar varias alternativas en las cuales la iluminación, la ventilación, la topografía, la forma de acceder hacia la casa, en este caso como era un pasaje directamente hacia la Arriate calle, no había mucha complicación, pero si se fija las respuestas espaciales a las necesidades de una familia, de un proyecto o de una institución, etcétera, pues tiene varias alternativas de verlo. El arquitecto tiene que plantearse muchas veces cuál de estas es la alternativa más viable y cómo se va a desarrollar. Después de haberlo evaluado, esos parámetros que acabo de mencionar, también se evalúa las colindancias, hay una cierta restricción de cuánto nos podemos acercar. Si se fija, aquí hay una distancia que siempre he conservado en todas las propuestas, ¿ve? Quiere decir que usted no se puede pegar realmente a su vecino, salvo en esta que ni modo, aquí tuve que sacrificar y poner esto, pero tenemos mayor circulación acá, y en esta igual estamos despegados, por lo menos hacia atrás y hacia adelante. Hacia adelante quiere decir que esta es la línea de construcción, pues lo voy a explicar más adelante. Pero fíjese bien, siempre tratando de conservar ventilación en todas las áreas y hacia todos los cuartos. Es importante eso, hacerlo en todo proyecto, no dejar cuartos sin ventilación. Hay algunos que van a tener que sufrir un poquito como esto, pero se puede generar ventilación hacia la grada, como aquí se supone que va a haber un cubo de ventilación, porque la misma grada permite esa ventilación, entonces este baño puede ser ventilado naturalmente. De ahí todos los demás espacios hay que tratar de que se ventilen naturalmente, y si no, pues algún sistema habrá que hacer. En este caso falta poner ventanas, para poder ventilar. La iluminación, ventilación, accesibilidad. Habría que ver los parámetros de línea de construcción, siempre no pegarse hacia el vecino para dejar un pequeño espacio de ventilación entre su casa y la del vecino. Bueno, eso es todo lo que le quería explicar de esto, espero le agrade.
Estúdielo, analícelo, sé que es bastante largo, pero la verdad así es el tema. ¿Ok? Ha sido un gusto poder servirle y lo veo mañana. Gracias por todo.